Fue conocido como Heliogábalo, pero también como Elagábalo, el adolescente que ascendió al trono del Imperio Romano a los 14 años, y lo convirtió en su escenario personal de caos, deseo y provocación. Su llegada al poder fue el resultado de una meticulosa conspiración dirigida por su abuela, Julia Mesa, una mujer tan ambiciosa como despiadada. Compró la lealtad de las legiones orientales a punta de oro y promesas, y las convenció de proclamar emperador a su nieto, un joven casi desconocido que, en pocos años, haría temblar los cimientos de Roma. Desde el primer día, su reinado fue un espectáculo de excesos. Durante apenas 4 años en el trono, Heliogábalo rompió todos los códigos sociales, religiosos y políticos. Lo que debería haber sido una etapa de gobierno se transformó en un teatro de placer, provocación y delirio. No era un emperador cualquiera. Su obsesión con el sexo y la experimentación lo llevó a relaciones con hombres, mujeres, gladiadores, nobles, esclavos, no hacía distinciones. Según las crónicas, rara vez repetía pareja. Convertía los banquetes imperiales en orgías disfrazadas de cenas formales, y contrataba a cientos de amantes solo para explorar nuevas sensaciones. Pero su vida no se limitó al desenfreno carnal. También se creía la encarnación viva del dios solar sirio, El-Gabal. Construyó un templo en su honor, el Elagabalium, en el corazón de Roma, y obligó al Senado a rendirle culto. Durante los rituales, se vestía con túnicas doradas, se maquillaba con meticulosidad y portaba una tiara radiante mientras exigía que los más altos cargos se arrodillaran ante una piedra sagrada negra, símbolo del dios solar. El historiador Dion Casio, que lo detestaba abiertamente, lo describe como alguien que vivía como un oriental, lo cual, para los romanos de la época, significaba lujo sin medida, sexualidad sin restricciones y abandono de las normas patriarcales. Sus excentricidades eran legendarias. Usaba perfumes tan fuertes que mareaban a quienes se le acercaban. En sus banquetes ofrecía platillos como lenguas de flamenco, cerebros de avestruz y garras de bestias salvajes. En un acto de puro desprecio, llegó a responder una solicitud del Senado enviándoles cajas selladas, llenas de excremento. Pero también había una oscuridad más profunda. En un caso documentado, ató a varios invitados a una rueda hidráulica y los hizo girar lentamente mientras eran expuestos al fuego. En otro episodio, apareció en el foro vestido como prostituta ritual, afirmando que también él ofrecía su cuerpo como servicio sagrado. Su obsesión con la feminidad lo llevó al extremo de ofrecer enormes recompensas a cualquier médico que pudiera transformarlo en mujer. Usaba pelucas, joyas, maquillaje y vestía de forma femenina no solo en privado, sino en ceremonias públicas. Caminaba con gracia ensayada, modulaba su voz y se dejaba ver como una figura ambigua entre lo divino y lo profano. Su madre, Julia Soemia, lo acompañaba en casi todas sus extravagancias. Se decía que incluso participaba en sus ritos y orgías, formando con él un dúo que desafiaba todas las convenciones. Ella era su confidente, su cómplice, y en muchos sentidos, su reflejo. Heliogábalo contrajo matrimonio al menos 5 veces, pero su verdadero amor fue un esclavo llamado Herocles, un cochero de origen humilde a quien llamó mi esposo y ante quien se refería a sí mismo como su esposa. También mantuvo una relación intensa con un atleta llamado Aurelio Sótico, al que presentaba públicamente como su marido. Para una Roma tradicional, todo esto era demasiado. La figura del emperador, que debía encarnar la fuerza, la virilidad y el orden, se estaba disolviendo en escándalos. Sus desplantes eran interpretados como insultos a los dioses y como una amenaza para el equilibrio del imperio. La situación empeoró cuando comenzó a descuidar a las fuerzas militares. Redujo sus beneficios, priorizó gastos en rituales y extravagancias, y dejó de lado la disciplina. La desconfianza creció en los cuarteles, el Senado hervía de odio y el pueblo lo veía cada vez más como un tirano degenerado. Y entonces, su propia abuela, la misma que lo había llevado al poder, decidió que ya era suficiente. Julia Mesa cambió de bando y apoyó a otro nieto, Alejandro Severo, un niño dócil, educado y querido por los soldados. Logró convencer a Heliogábalo de adoptarlo como sucesor, pero cuando el emperador sospechó la traición, reaccionó con paranoia. Aisló a Alejandro, intentó eliminarlo, pero ya era tarde.
La Guardia Pretoriana, la élite militar encargada de proteger al emperador, ya se había rebelado. El 11 de marzo del año 222, Heliogábalo y su madre fueron emboscados y asesinados brutalmente por sus propios guardias. Tenía solo 18 años. Sus cuerpos fueron arrastrados por las calles, mutilados y finalmente arrojados al río Tíber como basura. Sin tumba, sin honor, sin legado, al menos, eso creían sus enemigos. Porque el nombre de Heliogábalo no desapareció. Se convirtió en símbolo de todo lo que Roma temía: el descontrol, la transgresión, la ambigüedad de género, el placer sin límites. Para algunos fue un monstruo. Para otros, un mártir del deseo y de la identidad. ¿Fue realmente así? ¿O su figura fue distorsionada por los cronistas que buscaban justificar su asesinato? La historia Augusta y Dion Casio, dos de las principales fuentes, escribieron años después y con clara hostilidad. Muchos de los episodios más escandalosos podrían haber sido exageraciones diseñadas para destruir su reputación. ¿Hasta qué punto fue un revolucionario incomprendido? ¿Y hasta qué punto un joven emperador consumido por su propio poder? Esa es la pregunta que todavía hoy divide a historiadores, filósofos y curiosos. Lo cierto es que Heliogábalo nos deja una lección escalofriante. Cuando el poder absoluto cae en manos de un alma sin límites, Roma no perdona. Ahora cuéntame tú, ¿qué parte de esta historia te dejó con la boca abierta? ¿Crees que Heliogábalo fue víctima de una campaña de difamación o un símbolo de decadencia imparable? Déjalo en los comentarios, y si quieres seguir explorando los secretos más oscuros y ocultos de la historia, no olvides suscribirte. El próximo emperador te espera, y su historia podría ser incluso más impactante.